un pastor, ¿verdad? La Biblia nos dice que David era el hijo más pequeño de un hombre llamado Isaí. Isaí tenía 8 hijos, pero el sacerdote, ¿verdad?, el profeta que escogió a este muchacho andaba buscando a un rey, porque el primer rey ya no quería obedecer a Dios, y este rey que iba a ser nuevo era un rey que tenía que ser conforme al corazón de Dios. ¿Conforme al corazón de quién iba a ser este rey? Conforme al corazón de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo es el corazón de Dios? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del rey David? Vamos a ver un vistazo rápido para ver qué nos enseña acerca del rey David. Como nos dijo la niñita aquí presente hoy, que David era un hombre muy valiente. ¿Ustedes creen que Dios quiere hombres valientes? A ver, ¿ustedes creen que Dios quiere hombres valientes? Sí. Oh, claro que sí. A Él no le gustan los cobardes. Imagínense una persona que se echa a correr cuando viene el enemigo. Él quería hombres valientes, y entonces Él, ¿verdad?, mandó llamar a este niñito que se enfrentó a un gigante. Nadie quería enfrentar a ese gigante, todos le tenían miedo. Este filisteo, que era un hombre de más de 2 metros de alto, y todos le tenían miedo. Pero este muchachito, un niño de 16 años, ¿verdad?, enfrentó a ese gigante y lo venció. No le tuvo miedo. Ahora, él ya había vencido osos y leones. ¿Sabían ustedes esta historia? Él ya había peleado con osos y leones. ¿Quién es capaz de nosotros enfrentarnos a un león? A mí me dan miedo, porque los leones son grandes y tienen unas uñotas muy grandotas, nunca se cortan las uñas, ¿verdad? Y este jovencito había enfrentado a toda clase de animales salvajes y él los había vencido. ¿Cuánto y más un gigante que venía a insultar al pueblo de Dios? Él, ¿verdad?, tomó la valentía de enfrentar a este gigante y ser un héroe. ¿Sabían ustedes que este fue un héroe de la Biblia? Este muchachito llegó a ser un héroe toda su vida. ¿Qué también fue, nos enseña la Biblia acerca de David? David, ¿sabían ustedes que fue un músico? ¿A quién le gusta la música? A ver, levante la mano a quien le guste la música. Oh, casi a todos les gusta la música. Bueno, pues déjenme decirles que este hombre también fue un gran músico. ¿Por qué? Porque no solamente tocaba el arpa, tocaba muchos instrumentos más, pero también lo que él hacía era escribir cantos a Dios. Y se le llaman en la Biblia a esos cantos salmos. Y este hombre, ¿verdad?, que fue un niñito inspirado por Dios, el Espíritu de Dios estuvo con él toda su vida, y él fue un niñito, ¿verdad?, que también en su niñez fue un... ¿Qué era él? ¿Qué está haciendo allí este niño? ¿Qué está cuidando este niño? Está cuidando unos borreguitos, unas ovejas, ¿verdad? Y también el cuidar ovejas tiene su ciencia. ¿Sabían ustedes que cuidar sus ovejitas no solamente es sacarlas a que coman? No, tienes que cuidarlas porque si no se te enferman y se te mueren. Y este niño sabía cuidar sus ovejitas. ¿Qué también llegó a ser este muchacho? Llegó a ser un rey, ¿verdad? Y ese rey fue el primero de los reyes que fue el segundo de los reyes de Israel y uno de los más grandes de Israel. Y se conoce hasta hoy nuestros días a este rey David. El rey David llegó a ser un rey, ¿verdad?, del pueblo elegido de Dios. Pero lo más bonito, lo más interesante, lo que no conocíamos nosotros, es que el rey David, escogido por Dios, llegó a ser... ¿De quién creen que llegó a ser su descendencia de él? ¿Quién llegó a ser descendiente de él? Allí está Jesús. ¿Conocen ustedes de Jesús? Jesús llegó a ser descendiente del rey David, ¿verdad? Porque cuando Jesús pasaba por los lugares donde había gente pobre, la gente pobre le gritaba: Jesús, Jesús, hijo de David. Y entonces, ¿verdad?, Jesús aceptaba que él descendía del rey David. Como ser humano, como hombre, Jesús vino a ser descendiente de este rey David. Ahora, niños, lo que debemos aprender hoy es que David nos deja muchas enseñanzas bonitas. Él no toda su vida se portó bien. Él hizo cosas también que no fueron buenas. Así como nosotros hacemos travesuras. ¿Cuántos de los que estamos aquí no hacen travesuras en su vida? ¿Quién hace travesuras en su casa? A ver, que levante la mano. A ver, ¿quién le va? A ver, el que no levante la mano no hace travesuras en su casa, es muy bueno.
pero casi todos los niñitos hacemos travesuras, ¿verdad? Él hizo travesuras, se portó mal. Pero ¿sabían ustedes que al portarnos mal, siempre al portarnos mal, va a haber algo que repercuta en nuestra vida? Va a haber una consecuencia cuando nosotros nos portamos mal. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te portas mal? ¿Qué hace tu mami? Te pega, te castiga, porque te portas mal, ¿verdad? Si tu mamá no hiciera nada, si tu papá no hiciera nada cuando tú te portas mal, ¿verdad? Eso no estaría bien, porque cuando tú crecieras, ibas a ser rebelde, ¿verdad? Pero cuando tu papi y tu mami te llaman la atención, es porque ellos te quieren. ¿Sabían ustedes que Dios nos quiere a nosotros? La enseñanza que nos deja hoy el rey David es que Dios, así como amó al rey David, Dios nos ama a cada uno de nosotros. Aún tú niño, tú niñita, que no conoces de Dios, tienes que saber hoy, en esta tarde, que Dios te ama a ti también. Y Dios te perdona por lo que tú haces. Nunca te sientas mal cuando tú hagas una travesura. Si tú vas a Dios y le dices a Dios, perdóname Dios, Dios te va a perdonar. Él siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirte. Y así como hizo con el rey David, que lo perdonó cuando ya era un viejito, él, ¿verdad?, sabe que va a estar en el cielo junto con Jesús. Que Dios pueda bendecirnos en esta tarde y que en esta tarde hayamos aprendido algo muy bonito. La historia y la enseñanza que nos deja el rey David. Que Dios los bendiga. Amén.